la nota ayer de este grupo. Solicitada. Sí, sí, una solicitada, sí, creo que eran 7 páginas y después 3 de firmas. Leí. La nota la impulsa quien es la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, que es Fernanda Vallejos, que es una economista ultra acá. Y la firman, bueno, distintas, te iba a decir personalidades, pero que Vudú no es una personalidad. La firman, te diría, los más cercanos al pensamiento y más ultra kirchneristas o cristinistas, porque muchos dicen que esa nota y que esa carta fundamentalmente es un mensaje también para Alberto Fernández. Un mensaje que es una presión más de Cristina Fernández diciéndole a Alberto Fernández hacia dónde tiene que ir. Lo que dice básicamente esa nota, entre otras cosas, es qué debería hacer el presidente con la negociación con el Fondo Monetario. Por ejemplo, debería dejar de pagar capital e intereses del Fondo Monetario y del Club de París hasta tanto se mantenga la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria, correcto. ¿Y hoy qué estamos pagando? Hoy estamos pagando los intereses Sí. y ahora en días vence la cuota de capital y de intereses con el Club de París, redondeando 2.500 millones de dólares, y después vas a tener un vencimiento de capital del fondo en septiembre por poco menos de 2.000, 1.900 y pico millones de dólares. Otro a fin de año en diciembre, y antes, en agosto y en noviembre, vas a tener vencimientos de intereses con el fondo. Lo que propone básicamente es un default. Sí, o otra cosa que... Hay 3 cosas. ¿Qué quiere Argentina? Que es todo un tema, porque a veces no tenemos muy en claro qué queremos. ¿Cómo lo puede conseguir? ¿Qué quiere el gobierno? ¿Cómo lo puede conseguir? Y si eso resuelve el problema de Argentina. ¿Qué quiere Argentina? Argentina no quiere pagar por un tiempo. Más o menos lo mismo que le dijo a los acreedores. Sí. Pateemos todos los... y bajar la tasa de interés. No puedo pagar, cosa que es razonable, no puedo pagar. Déjame hacer un acuerdo donde yo por un tiempo no pague. Pero lo quiere sin condicionalidades de política económica. Eso en el fondo no existe. Entonces quiere algo que los programas de préstamo del fondo no existen. Entonces tiene que ir a algo especial. El fondo te dice, bueno, yo lo hago, pero vos mostrame cómo me vas a pagar después. Claro, pero Argentina no quiere eso. No quiere ir a un programa. Argentina no quiere ir a un acuerdo de facilidades extendida, con una carta de intención, con un memorándum donde se compromete a hacer reforma. Es el estándar, es lo que el fondo tiene armado, digamos, la caja de herramientas del fondo. Argentina quiere algo nuevo. Entonces tiene que ir al directorio del fondo, al directorio de gobernadores, de los 24 gobernadores, y generar algo nuevo a medida Argentina. De ahí la gira de Alberto por otro lado, porque va a necesitar 85% de los votos de esos 24 gobernadores, y ahí Estados Unidos tiene poder de veto porque tiene más del 16% de los votos. Porque Argentina se quiere salir. Con lo cual esto no ayuda, ni mucho menos. No. Eso es lo que quiere Argentina. Y lo que debería hacer para conseguirlo. Ahora, la pregunta es, ¿eso resuelve los problemas de Argentina? Yo te diría que no. Argentina lo que necesitaba, lo vimos con el acuerdo con los bonitas, es vos no pagás, y eso es una condición, si querés, a lo sumo necesaria, no es suficiente, digamos. Argentina ya logró no pagar con los bonitas y seguimos metidos en embrollo, seguimos sin acceso al financiamiento. Porque Argentina lo que no tiene es un programa, no tiene un plan, no tiene una historia que contarle a nosotros mismos, digamos, que somos los primeros, que nos diga cómo vamos a hacer las cosas para que Argentina crezca sustentablemente, pueda, cuando eventualmente tenga que pagar las deudas. Y Argentina lo que no quiere es comprometerse a eso, a decir qué es lo que va a hacer. Entonces por eso te decía, ¿qué quiere Argentina? ¿Qué necesita para lograrlo? Después, hacemos todo este lío, lo logramos. ¿Eso resuelve los problemas de Argentina? No, lamentablemente no. Argentina tiene unos desequilibrios macroeconómicos importantes, que es cierto que la pandemia los profundizó, que es cierto que es muy difícil corregirlos en pandemia, pero tampoco hace un esfuerzo de comprometerse y bajar un plan y decir qué va a hacer cuando sale de la pandemia para superar esos desequilibrios. ¿En qué deberías utilizar el aumento de capital que le puede tocar a la Argentina del fondo de 4.600 millones de dólares? Porque parte de esta nota también dice que vayan a las reservas. Sí. Bueno, eso está el antecedente de 2009, que fue parecido. Argentina lo usó 2 veces. Porque ¿qué hizo el Tesoro? Le dio los DEX al Banco Central, se los vendió, entonces el Banco Central le dio pesos, con esos pesos financió gasto, que es emisión, y con los DEX después los terminó sacando con las letras intransferibles, porque el dinero es fungible, digamos, entraba a la reserva del central, terminó usando otra parte de la reserva del central y terminó pagando vencimientos de deuda. Podría pasar exactamente lo mismo.
Si vos mirás qué pasó en 2009 con el aumento de capital, que sería similar, el 70% de los países no lo usaron, digamos, lo dejaron depositado en el fondo. Acá se usa. La mayoría lo usó para pagar deuda, digamos. Sí, Acá se usó, acá se sacó, se mandó al Banco Central para reservas, con los pesos se financió gasto excepcional en el 2009 y digamos, como las reservas son fungibles, con las reservas luego se terminó pagando deuda. Probablemente hagamos algo parecido. ¿Y cómo salimos de acá? Volvemos a lo mismo. Salimos con un plan, un programa. El problema es que en este momento el gobierno, uno dice, bueno, hay que hacer un plan, un programa. El gobierno no tiene credibilidad, está en la línea final, digamos, a las elecciones de medio término, muy golpeado, con la economía que entra de nuevo en ASPO, con una economía que venía recuperando ya antes del ASPO 2, digamos, 2.0, ya empezó a caer de nuevo, digamos, empezó a mostrar problemas de crecimiento no sustentable, que la inflación se acelera significativamente, deterioro de indicadores sociales y entramos en el ASPO. ¿Cómo hace un gobierno en ese contexto sin credibilidad para bajar un programa? Finiquitado, eso no es posible. Entonces el gobierno lo que hace es intentar llegar lo mejor parado a las elecciones y lo que miramos afuera, esperemos que después de las elecciones haya una reconfiguración. Pero en el fondo lo que todos estamos esperando, perdón, cierro, es que es parecido a lo que pasó lamentablemente en 2019, repetimos esto. Bueno, hay que llegar a las elecciones, rompan lo menos posible hasta las elecciones, porque después todo eso hay que arreglarlo. Vamos a suponer que el gobierno llega a las elecciones con un resultado decoroso. Sí. ¿Se puede esperar un programa después de eso o no? Porque yo lo que digo, bueno, si va con las elecciones y con un resultado decoroso, va a decir, bueno, entonces lo que hicimos hasta ahora no estuvo tan mal, vamos a ir haciendo lo mismo. Desastre. Si pierde, ¿harán un programa como para llegar después al 2023? Porque viste que lamentablemente acá todos piensan de a 2 años, pues son las elecciones. Es así. Mira, yo creo que si pierden, que es una elección legislativa, depende también, que tampoco lo sabemos, contra qué pierden y qué discurso tenga el contra qué pierden, qué hay ahí, digamos, qué masa crítica, qué contenido hay, eso podría ser de ancla de expectativa. Es decir, bueno, viene un cambio, ya pasó una vez eso. Vos perdés una elección donde renovás lo menos, porque venís de renovás la peor elección que tuviste. Y la oposición renueva una elección muy buena. Exacto. Correcto. Exacto. Yo creo, bueno, si pierden podría haber un anclaje de expectativas desde el sentido de, bueno, son 2 años más y hay un cambio, digamos. Si el gobierno no hace input de la derrota y no cambia a partir de eso, bueno, vienen 2 años, eso podría anclar expectativas, con la salvedad de que a ver los números y lo que vos decís, cómo queda la composición de las cámaras y si no pueden seguir avanzando en determinadas ideas. Muy parecida, es muy difícil que se produzca. Pero en 2013-2015 pasó eso, igual hubo anclaje de expectativas desde el resultado electoral. Pero eso tiene que ver con lo que hay enfrente y qué contenido tiene y qué esperanza genera, hablando simple. Si ganan, a ver, yo lo que veo, lo que yo creo, y esto es una opinión personal, es que el gobierno cada vez más se queda con su núcleo duro y cada vez intenta bajar políticas para satisfacer y no pelearse con ese núcleo duro. Entonces es como que se va encerrando y no encuentra en ese laberinto cómo salir de ahí.